que a partir de este momento vamos a empezar la grabación para luego subirla al canal de YouTube. Y ustedes saben que tratamos de que los que no puedan estar presentes, por la razón que sea, Andrea se disculpa, me acaba de escribir que no hay luz en la casa de ella, entonces que no ha podido conectarse, apenas regrese la energía eléctrica, ¿cómo se llama? Se conecta. Creo que ha estado lloviendo mucho, por lo menos en el lado de la Juela, y el día está lloviendo un montón. No, yo supongo que es en todo el país, creo que hay una tormenta tropical o algo así. Pero igual, como siempre, ¿verdad? Si alguno de los compañeros tiene dificultad, entonces pues no se preocupe, ahí queda guardada la sesión y luego la subimos al canal de YouTube que está ahí, ¿verdad? Que poco lo han visitado, pero que está ahí por cualquier necesidad que tengan. Ahí va a quedar permanentemente esto para que no tengan problema con el acceso. Como les decía, ¿habría alguna pregunta específica con respecto al tema de autocontrol? ¿Algo particular que quieren que yo retome? ¿Verdad? Porque, digamos, la idea sería hacer como una revisión general, pero sí es importante ver si algún punto arrancar a partir de dudas o de alguna situación en particular que ustedes tengan sobre ese tema. De hecho, es interesante porque muchos de ustedes, sus proyectos de investigación autoaplicada están relacionados mucho con el tema de hoy, ¿verdad? Algunos supongo que ya han ido aplicando procedimientos, están trabajando justamente en eso. Y creo que era muy cercano a lo que algunos están trabajando, específicamente aquellos que han querido desarrollar alguna conducta más proactiva, no sé, hacer ejercicio, aprender a hacer alguna actividad o alguna cosa de ese tipo. Pero bueno, ahí está el material y creo que se les ayuda mucho sobre todo a respaldar también teóricamente el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Okay? Entonces espero, no sé si hay alguna pregunta específica, alguna temática en particular del tema de hoy, que ustedes quisieran que yo le preste más atención, que haga una referencia específica. Profe, yo tenía una consulta y bueno, de hecho esa fue la pregunta que coloqué en la ficha. ¿En qué casos no se puede aplicar el autocontrol? Técnicamente, casi que no habría una contraindicación estrictamente, ¿verdad? Porque ven que esto siempre, digamos, de alguna manera siempre está en manos de la persona la ejecución de la conducta y hasta dónde quiere llegar, ¿verdad? Básicamente en este caso, la única contraindicación que yo diría es que alguien se inhiba en realizar una conducta que es totalmente adecuada o adaptativa por alguna cuestión de exigencia social o algo por el estilo. Es decir, pongámoslo en palabras muy sencillas, la única manera que yo pensaría que no es aplicable es en términos de que la persona esté tratando de inhibir una conducta que más bien le es beneficiosa, por ejemplo, o una conducta que le es adecuada o apropiada, ¿verdad? Por una exigencia, por ejemplo. Pensemos a propósito del tema de aplicación que viene ahí de las relaciones de pareja, es decir, que yo, por ejemplo, me abstenga de hablar con mis amigos o con mis amigas porque a mi pareja no le gusta. Ahí definitivamente no se puede trabajar porque es un asunto ético de fondo, ¿verdad? Es decir, nosotros no tendríamos por qué asumir, ni nosotros como terapeutas, ni incluso el mismo paciente como ser humano, una obligación de ese tipo de parte de otra persona. El problema lo tiene otro, no lo tiene ni el cliente, ni lo vamos a asumir nosotros como propio. Entonces, el único cuidado es que la conducta no vaya en contra de los propios derechos de la persona, ¿verdad? Eh, Imaginemos a alguien que tiene de elección de objeto homosexual, puede ser hombre, mujer, como usted quiera, o qué sé yo, que trate de inhibirse o autorregular o autocontrolarse, por ejemplo, en términos de buscar la interacción con una pareja que le atrae, solo porque socialmente no es bien visto, o porque la familia no sabe que él es homosexual o que ella es homosexual, y entonces con tal de inhibir, ¿verdad? Nosotros no podríamos como terapeutas facilitar la inhibición de una conducta que a todas luces es absolutamente natural, normal. Es decir, cada quien pues tiene su elección de objeto sexual, entonces, ¿verdad? El trabajo del terapeuta no sería ayudar al paciente a autocontrolar sus impulsos, por decir algo, homosexuales, sino más bien por el contrario, el trabajo terapéutico no sería un asunto de autocontrol, sería un asunto más bien de autoaceptación, ¿verdad? De la situación, autoaceptación del contexto y autoaceptación también, sobre todo a nivel muy, muy, muy personal, de que esa es tu elección de objeto sexual y que eso no tiene nada de malo, ni tiene nada, o sea, el problema no lo tengo yo, lo tienen los otros cuando me critican o son críticos o son fóbicos o lo que uno quiera bajo esa condición, pero me parece que sería la única condición, cuando atente contra el propio desarrollo de la persona.
¿Queda claro? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta relacionada directamente con eso? Bueno, profe, si tiene ejemplos relacionados con procrastinación, me gustaría saber sobre ese tema. Ok, ok. Bueno, ustedes ven que la parte de procrastinar es un tema bastante frecuente, ¿verdad? Recuerden que básicamente lo que ocurre es el aplazamiento de tareas y obligaciones, ¿cierto? Pues básicamente lo que todos llamamos procrastinar, dejar para después, dejar para otro momento. Entonces, normalmente bajo esa condición nosotros tenemos en cuenta varias cosas. Una es que las conductas digamos, las tareas o las obligaciones que tenemos podrían probablemente estar en competencia con otras conductas que podrían ser más apetitivas. Es decir, uno de los grandes problemas con la conducta de procrastinar generalmente es que ahí juega mucho lo que se conoce a nivel experimental como el principio de probabilidad diferencial, que por ahí lo menciona en el texto en algún momento, que es el principio de Premack, lo que se llama el principio de Premack. No sé si lo recuerdan haberlo visto. Básicamente lo que habla el principio de probabilidad diferencial es que hay conductas más probables que otras. Hay conductas de mayor probabilidad que otras. Por ejemplo, si usted pudiera escoger libremente entre, no sé, estudiar y ver una película, o estudiar y ver una serie que le gusta, puede ser que probablemente usted prefiera ver la serie. Es una conducta más probable que la conducta de estudiar. O entre estudiar 2 o 3 horas o ir al cine, por ejemplo. Bueno, ahora no podemos, pero ir al cine. Entonces, lo que plantea este principio es que hay una conducta que es más probable que otra. Pero hay una ventaja, una conducta de alta probabilidad puede ser un buen reforzador para una conducta de baja probabilidad, que esa es la otra parte del principio de Premack, ¿verdad? El principio de Premack dice hay conductas más probables que otras. Pero una conducta de alta probabilidad puede ser un reforzador muy apropiado para una conducta de baja probabilidad. Entonces, yo puedo, por ejemplo, entonces establecer una contingencia, es decir, establecer una regla o una contingencia, en donde yo tendría que ejecutar la conducta que no quiero hacer o que me cuesta mucho hacer para poder tener acceso entonces ahora sí a una conducta que sí me agrada o que sí me gusta, por ejemplo. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo entonces tendría que programar una contingencia de estudiar al menos 1 hora durante todos los días de la semana, de lunes a viernes, para que el sábado yo pueda ir al cine, por ejemplo. Entonces, la conducta más probable que es ir al cine es de alta probabilidad, es un buen reforzador para la de baja probabilidad. Pero vean que al revés no funciona. Es decir, una conducta de baja probabilidad no es eficaz para reforzar una conducta de alta probabilidad o incluso otra de baja probabilidad. Es decir, yo no voy a decir voy a ir al cine 5 días a la semana y el sábado me permito estudiar. No, eso suena raro, ¿verdad? Eso como que no va. Y justamente es por eso, porque hay una relación relativa o diferencial entre ambas conductas. Entonces está claro que las conductas de procrastinar generalmente van asociadas a ese tipo de nivel de competencia. Era como decía Canfer, es decir, para poder establecer un proceso de autocontrol tienen que haber conductas que sean diversas, 2 o más, y que además de esas conductas diversas tengan distintos niveles de dificultad o distintos niveles de problemática, digamos, en términos generales. También un poco lo que lo plantean por ahí Torres y Mahoney, digamos, en modelos teóricos sobre el autocontrol. Entonces, básicamente, sí. ¿Cómo se llamaba el principio que usted mencionó? El principio de probabilidad diferencial. Ah, ok, gracias. También se le conoce con el nombre del autor, que es principio de Premack. Se escribe Premack. Ese lo planteó David Premack, que es un investigador experimental estadounidense. Y fue el que planteó originalmente el principio de probabilidad diferencial, aunque se le conoce también como principio de Premack. Dice, hay conductas que compiten entre sí, hay conductas más probables que otras. ¿Y cómo puedo medir eso? Se mide muy simple. Ponga al sujeto a escoger libremente qué hacer. Y uno verá que pasa más tiempo haciendo algunas conductas que otras. Inclusive hizo muchos experimentos, digamos, diversos para ver eso de la probabilidad diferencial. Hay gente que tiene, digamos, la mayor probabilidad de leer porque le gusta más leer que ver televisión, por ejemplo. Entonces, la probabilidad siempre es diferencial y además es idiosincrático, es decir, eso depende de cada sujeto.
no hay un establecimiento rígido con respecto a eso. O sea, para una persona, ponemos 2 o 3 personas con las mismas conductas, probablemente la probabilidad diferencial es distinta en cada uno de los sujetos a partir de su experiencia de reforzamiento, a partir, digamos, de ciertos reforzamientos sensoriales, qué sé yo, una serie de variables que influyen sobre el proceso. Entonces, básicamente la idea es que a partir de esto, entonces, nosotros podamos establecer, bueno, en términos muy generales, puedo establecer una pauta relativamente estable, ¿verdad? Una contingencia, como le llamamos, de manera tal que podamos revertir la condición de la procrastinación. Eso puede hacerse de muchas formas, como ustedes pueden ver y vieron un poco en el texto. Una es cambiando los estímulos previos, es decir, cambiando los antecedentes. Eso podríamos llamarle control de estímulos. Por ejemplo, dejar listo todo lo que es la ropa de ir al gimnasio, dejarla lista ya al pie de la cama de alguna manera, cuando nos vamos a levantar. Eso es un control de estimular, ¿verdad? Porque puede ser que yo diga, no, es que me da pereza ir a buscar los zapatos, no sé ni dónde están las tenis, no tengo idea dónde dejé la licra o en la camiseta, nada, no sé. En cambio, si dejamos lista la ropa, hay menos probabilidad de procrastinar, por ejemplo. O si ponemos el despertador y nos obligamos o nos forzamos a cumplir con el horario del despertador. Es decir, no es que lo apago y le tiro un zapato al despertador, como hacemos muchas veces. Bueno, yo me despierto incluso antes que el despertador, pero mucha gente necesita el despertador y entonces le tira un zapato y sigue durmiendo. Entonces hay una serie de condiciones previas que se deben establecer. Entonces vean que yo puedo modificar las consecuencias de una conducta, incluso escoger un buen reforzador con una conducta que a mí me agrade muchísimo, mientras que pues, esa conducta va a reforzar aquella que no me gusta tanto. Pero también podría cambiar las condiciones estimulares, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que se motiva comprando ropa para ir al gym o comprando cosas para ir a hacer ejercicio. Bueno, eso puede funcionar temporalmente, ¿verdad? Hay personas que lo usan, pero rápidamente lo dejan botado. O sea, compran tenis y la estrenan y duran 2, 3 días y nunca más vuelven al gimnasio. Ahí queda la ropa amontonada, las cosas tiradas. Pues normalmente bajo esa condición no pueden modificar, como decíamos, los estímulos antecedentes, ¿verdad? Y esa sería una forma de desarrollar autocontrol y también, por supuesto, modificando las consecuencias. Entonces, estableciendo pautas de consecuencias muy claras, ¿verdad? De lo que yo quiero realizar o de lo que yo quiero establecer. También Timberlake y Allison, otros investigadores, planteaban un principio que inclusive debate o supera de alguna manera el principio de probabilidad diferencial y es el principio de privación de respuesta. Es decir, si yo quiero utilizar una conducta como reforzador, una forma de que esta conducta se convierta en un muy potente reforzador es privarlo. Por ejemplo, comer chocolate. Si a algunos de ustedes les gusta mucho comer chocolates todos los días, si ustedes logran privar el consumo de chocolate durante la semana y lo dejan solo como premio el sábado o el domingo, van a tener un reforzador muy, muy potente porque es de alta probabilidad, pero además está privado. Es decir, el sujeto tiene una restricción en cuanto al acceso. Entonces el reforzamiento se vuelve más potente. Si usted quiere conseguir que el reforzador se haga más fuerte, prívelo. Reduzca la probabilidad de acceso al reforzador. Es como que en la casa haya galletas siempre en un tarro. No vamos a usar galletas como reforzador porque las galletas son de acceso libre o de confites o de chocolate. ¿Verdad? Tanto así que incluso en algunas casas, pues, digamos, yo recuerdo en la casa donde vive mi ex esposa y mis hijas, mi hija y mi hijo, hay un tarro lleno de galletas y nadie se las come. Ahí quedan, ¿verdad? Y ahora menos porque no hay que mandar meriendas, ni mucho menos en la escuela, todo está en la casa, entonces el tarro está lleno de galletas de hace un montón de tiempo. Pero si probablemente no hubiera galletas disponibles, es decir, hay privación del acceso a las galletas o al tarro de los chocolates, por decir algo, que hay ahí libre en la cocina, probablemente entonces sí se volvería alto reforzamiento tanto la galleta como el chocolate, por ejemplo. Entonces, el principio de privación de respuesta lo que dice es, si usted quiere que algo se convierta en un alto, muy potente reforzador, prívelo, elimínelo, ¿verdad? Y ese es un factor que juega, digamos, de manera significativa. Entonces, por ahí va un poco el asunto con respecto a eso. Entonces, la procrastinación precisamente es porque hay muchas conductas que compiten con la conducta que debemos realizar. Otra variable es la ansiedad. A veces, en algunas ocasiones, la conducta que dejamos para después, la conducta de procrastinación, podría no ser una conducta muy reforzante. Podría ser algo inclusive que les genere a la persona ansiedad, angustia, estrés, o qué sé yo, por el estilo. Y podría ser entonces que se da un proceso de reforzamiento negativo, es decir, yo no hago la conducta para evitar exponerme a los estímulos aversivos. O sea, ahí lo que hay es una
una conducta de evitación. Entonces evitamos asumir la tarea porque nos resulta aversiva y la vamos dejando para después, dejando para después. Algunas veces, si la conducta no es obligatoria, probablemente la dejemos para después siempre. Pero si la conducta es forzada, obligatoria, es decir, un trabajo de la universidad que hay que entregar, pero si no me voy a quedar, evidentemente nos va a obligar a hacerlo rápidamente, pero ya sobre tiempo. Es decir, probablemente tuvo toda la semana, pero empezó a hacerlo, había que entregarlo hoy y empezó a hacerlo ayer en la noche. Después de que fue a pasear, o después de que fue a caminar, o después de que vio el partido, después de que vio las noticias, o qué sé yo. Entonces siempre hay algo que hacer que compite con la conducta que se deja para después. Sea esta, por ejemplo, hacer actividad física, o sea esta, por ejemplo, iniciar con algún programa de alimentación saludable. Entonces, siempre tratamos de evitarlo y eso hace que generalmente vamos a ir procrastinando y el problema es que se va volviendo peor. Porque entonces luego vienen ciclos de correr, 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 entregar trabajos a tiempo, para poder entregar todo a tiempo o a veces entregarlo un poco tarde o qué sé yo, y se vuelve un hábito, ¿verdad? Corremos hacia el final del intervalo y eso inclusive se ha estudiado experimentalmente con los programas de reforzamiento, que recordarán un poquito. Es decir, hay ciertos programas de reforzamiento que facilitan ese tipo de conductas de procrastinación, es decir, de dejar y solo correr hacia el final del intervalo cuando ya la probabilidad de reforzamiento de castigo se encuentran bastante cerca. ¿Está claro? ¿O respondo tu pregunta? ¿Quién me había preguntado? Ashley también, ¿no? Fue Ashley. Sí, yo había preguntado lo del programa. Ya me quedó claro eso. Bueno, no, lo del Lo principio. de procrastinación. Bueno, lo de procrastinación creo que le había preguntado a otra compañera, pero yo pregunté como más a detalle lo del principio de la probabilidad diferencial. El principio de Primax, sí. Sí, como ven, no solamente está, digamos, el principio de Primax, sino también hay otros principios, ¿verdad? Como decíamos, el principio de probabilidad diferencial es fundamental en este caso. Pero, como decíamos también, la sola privación de la respuesta puede ser suficiente. ¿Okay? La sola privación de la respuesta puede ser suficiente. Entonces es un factor, ¿verdad? Es una variable que influye significativamente en la conducta. ¿Alguna pregunta más con respecto a eso? Ok. Bueno, entonces, como decíamos, bueno, ya nos introdujimos directamente en la temática, ¿verdad? Básicamente aquí lo que hablamos es de la parte del proceso de autocontrol. Inicialmente, como vemos en la presentación y en el capítulo, los trabajos, digamos, en las menciones iniciales tenían que ver con el propio Skinner y algunas referencias que hacía Skinner a la probabilidad de escoger o de seleccionar una conducta a partir de las consecuencias. Hay un tema que por ahí creo que se lo he explicado a algunos que me han escrito, que me han hablado para trabajar lo de la conducta, digamos, o lo de la modificación de conducta, que tiene que ver precisamente con el desarrollo, digamos, de cierto tipo de programas, precisamente de autocontrol que permitan regular de manera mejor, o de una mejor manera, o agenciarse de una mejor manera, cambios específicamente en el comportamiento. Entonces, como mencionábamos en este caso, inicialmente los trabajos o las ideas de Skinner tenían mucho que ver con que en una situación donde hay dos conductas que compiten, nosotros vamos a tener que observar o percibir de manera más detallada el manejo de las consecuencias. Sí, para poder entender por qué nosotros no hacemos una conducta o hacemos una conducta, si no hacemos una conducta que debemos y hacemos una que no debemos, uno de los factores más importantes que yo debo analizar precisamente es las consecuencias que tiene la conducta. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo analizar cuáles son las consecuencias que se establecen tanto a corto como a largo plazo. Y si las consecuencias son de qué tipo, ¿verdad? Es decir, hay un juego que no se plantea estrictamente en la lectura, que me parece que es importante que ustedes lo analicen, porque uno dice, ok, perfecto, hay varias conductas que se pueden seleccionar y de alguna manera cada conducta está bajo control de un estímulo diferente o bajo control de condiciones o de consecuencias diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo que consecuencias diferentes? Bueno, es que hay una cuestión muy básica ahí, ¿verdad? Las condiciones diferentes, bueno, hay
hay dos conductas y yo tengo que seleccionar, por ejemplo, cuál voy a utilizar. Evidentemente, una podría tener un reforzamiento inmediato, aun cuando a largo plazo tengan una serie de problemas particulares. Por ejemplo, pensemos una situación de elección tan sencilla como voy a tener relaciones sexuales con mi pareja, pero no tengo método de protección. Entonces, entran en juego dos consecuencias. Una es la conducta sexual altamente placentera, ¿verdad? Y la otra son las consecuencias negativas a largo plazo, que pueden ir desde una enfermedad de transmisión sexual hasta un potencial embarazo. ¿Ok? Entonces, hay que evaluar cuál de las dos, cuáles son las consecuencias y cómo son esas consecuencias de ambas conductas. Entonces, probablemente aquí entramos en un problema, porque la primera conducta, que sería el contacto físico sexual, es una conducta que es positiva, o sea, es agradable, es placentera para el sujeto. Es inmediata porque en tanto ocurre, la estoy percibiendo, y es cierta porque cada vez que ocurre el contacto físico vamos a sentir placer, o bueno, en esa condición. Pero el embarazo potencial o la enfermedad de transmisión sexual o el virus del VIH, qué sé yo, es una consecuencia que es negativa, o sea, a ninguno de nosotros nos gustaría esa noticia, como es en principio, ¿verdad? De una enfermedad o lo que sea, los embarazos pues, podríamos relativizarlo, pero normalmente en estas alturas, digamos, ustedes en la edad que tienen no debería ser lo más conveniente, ¿verdad? O por lo menos creo que para hoy día no sería lo más conveniente en términos de proyecto de vida. Entonces, pero es una consecuencia que es negativa, ¿verdad? Que es futura, es decir, no me enteraré si quedó embarazada o no mi pareja, o nos quedamos embarazados, o lo que sea, hasta varios meses después, un par de meses probablemente mínimo, o sea, es hasta dentro de 2 meses. Y además, la consecuencia, ¿verdad? No solo es negativa, es futura y es dudosa. ¿Por qué dudosa? Porque el hecho de tener relaciones sexuales potencialmente podría provocar un embarazo, pero no necesariamente, ¿verdad? O una enfermedad de transmisión, probablemente sí haya más probabilidad de desarrollarla si tienes contacto sexual sin ningún tipo de protección. Pero de todas maneras, vean que entra en juego dos conductas, es decir, hacerlo o no hacerlo. Aquí entra en juego el autocontrol. Una persona autocontrolada probablemente digas, no, si no tengo protección, no hay de piña. Pero otra persona que no tenga suficiente autocontrol, vea que se va a ir directamente, ¿verdad? Se va a ir de cabeza por la consecuencia que es positiva, que es inmediata y que es además cierta, ¿verdad? Eso es lo que se llama en análisis conductual aplicado un PIC. Es decir, las consecuencias siempre cuando uno tiene una conducta y tiene que evaluar las consecuencias y una misma conducta puede tener distintas consecuencias, siempre debe valorarse en términos de si la consecuencia es positiva o es negativa, ese sería el primer nivel, o que es positiva o negativa para el sujeto, es decir, desde la percepción de la persona, ¿ok? O sea, si es positiva o negativa desde la percepción personal, ¿ok? Entonces, desde la parte propiamente como tal, es desde la percepción del sujeto, es la conducta es agradable o desagradable. Es positiva, es placentera o es negativa, es molesta, desagradable. Luego hay que evaluar si es inmediata o futura, ¿ok? Si la consecuencia es inmediata, es porque inmediatamente se da. Es como alguien que fuma, sabiendo que le va a dar cáncer, igual fuma, porque la consecuencia del fumado es inmediata, mientras que la del cáncer es negativa y es futura. Y luego hay que valorar si es, ¿verdad? Decimos, positivo o negativo, inmediato o futuro, cierto o dudoso. Cierto es si siempre ocurre. Entonces, si yo fumo, siempre que fume voy a sentir el efecto de la nicotina y por tanto es la consecuencia de fumar inmediata es positiva, inmediata y cierta. Es un PIC, como le llamamos nosotros, positivo, inmediato, cierto, un PIC. Mientras que la del cáncer es negativo, futuro y dudoso. Lo mismo ocurriría, decíamos, la actividad sexual es positiva, inmediata y cierta. Es placentera, inmediata y cierta. Mientras que el potencial riesgo de una enfermedad o incluso de un embarazo es futuro, perdón, es negativo, es futuro y es dudoso. ¿Podría pasar? No podría pasar. Entonces siempre es importante en el análisis funcional hacer un análisis detallado, porque estamos trabajando sobre todo temas de autocontrol, esta valoración de lo que son las consecuencias. Si la consecuencia es positiva o negativa, inmediata, futura o cierta o dudosa. Y este análisis nos va a tener mucha más claridad porque uno dice, ok, sí, ya entendí, hay dos conductas que hay una conducta y hay varias con una o varias consecuencias que compiten, perdón, dos o más consecuencias que compiten.
¿cuál es la que controla la conducta del sujeto? Esa es la pregunta. Y probablemente recuerden que las que más potencia tienen en el control de la conducta son las positivas, inmediatas y ciertas. Entonces, si una conducta obviamente tiene como consecuencia un PIC, es una conducta difícil de modificar, pero que al tomar conciencia de las características de la consecuencia y de los riesgos potenciales y brindar información y tal, esto hace que el sujeto mejore en términos de la cantidad de información que pueda manejar y pueda tomar mejores decisiones y desarrollar habilidades de autocontrol. ¿Queda claro ese punto? Ven que es algo que no está en la lectura, ni está en la literatura que hemos visto hasta ahora, que es el análisis de consecuencias. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Gracias. ¿Los demás? ¿Está claro? Creo que necesito feedback para poder ver si vamos bien y vamos por el mismo camino. Sí, profe, a mí me quedó claro. Ok. Bueno, entonces vean que en los procedimientos de autocontrol, como decíamos, arrancábamos precisamente con el trabajo inicial de Skinner, pero Skinner enfocaba mucho en las consecuencias desde el punto de vista externo. Otros autores, como ustedes recordarán, en el caso de Camper o mismo Mahoney y Torresen, enfocan mucho, digamos, en ambas situaciones, ¿verdad? En estímulos que pueden ser internos como externos y que ambos tienen que ver con el control de la conducta. De hecho, no podría resumir mucho en ese tipo de situaciones donde, ¿verdad? Tenemos que básicamente hacer los mismos pasos. Es como tomar conciencia de la conducta, hacer un registro y una observación de la conducta y luego tomar decisiones con respecto a la modificación que se hacen de estos comportamientos. Quizá lo que varía un poquito tal vez es el modelo Bandura. No me voy a meter mucho en los aspectos teóricos, pero el modelo Bandura sí tiene un concepto que se ha trabajado mucho, que Bandura ha insistido mucho, digamos, en sus modelos teóricos, que es el de la autoeficacia percibida. No sé ustedes en qué otro momento, otro contexto, si han tenido acceso a ese concepto de autoeficacia percibida. ¿Lo han escuchado o no? Yo no recuerdo haberlo escuchado. Digo, sí, no para detenerme un poquito en él y desarrollarlo, ¿no? Un toquecito, tampoco me va a extender mucho porque parece que es un modelo completo, hay textos completos del libro de Bandura sobre la temática, en este caso. Bueno, ok. Albert Bandura, recuerden, se hizo famoso por la teoría del aprendizaje social, que hemos visto incluso en el curso. Sin embargo, digamos, su desarrollo profesional fue variando un poco con el paso del tiempo, de digamos, un reconocido investigador de línea conductual, probablemente luego pasó a ser un psicólogo más de una línea cognitiva. Y actualmente pues, no sabemos exactamente por dónde anda, si es cognitivo o ya pasó incluso a ser constructivista. Creo que por ahí hay algunos planteamientos de Bandura bastante más cercanos a esos enfoques, pero durante muchos años ha trabajado la idea de la autoeficacia percibida. La idea básicamente de la autoeficacia es que hay una serie de variables que influyen de manera significativa en la forma en que nosotros consideramos nuestras habilidades o nuestras capacidades. Es decir, para Bandura, nosotros, o más bien, la gran parte de las habilidades de autocontrol o de la toma de decisiones tienen que ver con la autoeficacia percibida. La autoeficacia percibida son básicamente una serie de creencias acerca de la capacidad o de mi propia capacidad o de la capacidad que yo considero tener para ejecutar o realizar, digamos, o enfrentar situaciones difíciles o situaciones que requieran cierto nivel de exigencia. Entonces, básicamente plantea que una autoeficacia alta, probablemente nos favorecería desarrollar mejores conductas y, digamos, a trabajar abiertamente de una manera más confiada, más seguro, con mayor, digamos, nivel de control sobre la situación. De lo que llamaríamos una autoeficacia alta, una autoeficacia percibida alta. Es decir, yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cómo podrían afrontar ustedes una situación difícil? Pensemos en una emergencia, una catástrofe nacional de tipo terremoto o algo por el estilo. ¿Cómo se creen ustedes que están capacitados o preparados para enfrentarse a una situación de emergencia de ese tipo? A un desastre natural cualquiera.
Entonces, eso sería autoeficacia percibida con respecto al desastre natural. Pero también podría tener que ver con la autoeficacia percibida de cómo se sienten ustedes para poder exponer un tema de los que hemos visto en esta clase a un público que no necesariamente son sus compañeros, sino que, digamos, participan en un congreso o en una actividad académica. Entonces, la autoeficacia percibida es qué tan confiado es usted en sus habilidades, sus capacidades para enfrentar esa situación, ¿verdad? Entonces, son creencias acerca de mis propias capacidades. Eso es básicamente, creencias acerca de mis propias capacidades. Obviamente, esas creencias no vienen de la nada, o sea, no es que se me aparecieron de repente, ¿verdad? Sino que Bandura dice que esas experiencias vienen de nuestras propias experiencias directas, o sea, mi persona y lo que me ha pasado enfrentándome a situaciones así. Las experiencias vicarias, es decir, todo lo que yo he podido observar de modelos de personas que se han enfrentado a situaciones así, eso también tiene una influencia. La persuasión verbal sería, digamos, otra influencia particular, entendido la persuasión verbal como todo lo que se dice en el ambiente. Por ejemplo, tanto formal como informal, es decir, mensajes que reciben, por ejemplo, anuncios de televisión relacionados con cómo se maneja una epidemia, un problema, una catástrofe, etcétera. Pero también tiene que ver un poquito con los mensajes que la gente dice a uno generalmente sobre eso. ¿Verdad? No, si pasa algo aquí, eso es terrible, no vamos a poder hacer nada. O al contrario, no, sí puede pasar, pero nosotros vamos a tratar de salir adelante de la situación y tenemos capacidades, habilidades. Esa parte de la percepción verbal puede ser formal en términos de información, digamos, de medios de comunicación o de comisión de emergencias, pero también incluye un poco de información de personas significativas y cómo puede influir en mí eso. Y por último, otro factor que influye, está claro que tiene que ver con los estados físicos o fisiológicos de la persona, ¿verdad? Es decir, el juicio de autoeficacia podría ser alterado si yo estoy consumiendo drogas. O por el otro lado, más bien, podría estar enfermo y eso afectar mi autoeficacia percibida. No me percibo igual estando sano y fuerte, considerando que en este momento estoy pura vida, a considerar que estoy hecho leña porque, no sé, tengo diabetes, se me subió el azúcar y no tengo ni energía para levantarme y hasta me mareo y todo lo demás. O, por supuesto, tengo una enfermedad que me permite o que me inhibe de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, el conjunto de todas estas cosas, ¿verdad?, generan lo que nosotros hablábamos del constructo, como le llamaría Bandura, el constructo de autoeficacia. Porque básicamente ven que aquí la idea es que el factor cognitivo de la autoeficacia es un mediador entre los estímulos y la respuesta de autocontrol o de autorregulación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Sí, profe, está claro. Sí, está claro. Ok, perfecto. Ahora, como decíamos, la otra parte tiene que ver con el procedimiento, ¿verdad? Que ustedes, por ahí en la presentación está explicado en términos generales y en el texto, pues creo que lo explica bastante bien. ¿Verdad? ¿Cómo desarrollar un programa de autocontrol? Bueno, primero tener claro cuáles son los objetivos. Básicamente el objetivo es reforzar la capacidad de las personas para poner en marcha la autorregulación, es decir, conductas que permitan regularse bajo esta condición. Ven que al final de cuentas lo que buscamos son dos cosas. Decíamos, la persistencia, es decir, que las personas puedan mantener una conducta a lo largo del tiempo y sostenerla, ¿verdad? Y la resistencia, que sería más bien evitar desarrollar una conducta que es inapropiada a pesar de que los estímulos favorezcan la aparición de la conducta. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted empieza a hacer ejercicio, tiene que ser persistente, tiene que tratar de mantener la conducta a lo largo del tiempo. Algunos dicen, lo que más cuesta es empezar. No es cierto. Empezar es fácil, lo que cuesta es mantenerse, y ahí viene la persistencia. Entonces, parte de los objetivos del autocontrol es desarrollar persistencia. Y resistencia también, en términos de que esta es una de las conductas más importantes de regular. Por ejemplo, si usted trabaja programas de adolescentes para evitar el consumo de drogas, una de las cuestiones básicas que usted debería considerar para estos programas es el autocontrol, ¿verdad? De trabajar desde el lado de la resistencia. Es decir, cómo evitar consumir sustancias cuando todo el entorno favorece el consumo de sustancias. Eso es resistencia. ¿Verdad? Eso es resistir al ambiente general y, por ejemplo, cómo rechazar una invitación a consumir drogas. Pero que puede ser tal vez más severo como drogas, puede ser algo menos severo, como por ejemplo, cómo resistir la tentación de un alimento inapropiado cuando vos estás haciendo dieta o estás en un programa de alimentación saludable, para no usar la palabra dieta que no es la más apropiada, ¿verdad? Que no es la que se busca. Entonces, lo primero que todo es tener claro cuáles son los objetivos. Es desarrollar persistencia,
¿verdad? Por ejemplo, en alguien que quiera practicar un instrumento musical, o alguien que quiera hacer ejercicio, o andar en bicicleta, digamos, específicamente, o ir al gimnasio, evidentemente hay que desarrollar persistencia. Y aquellas conductas más bien de riesgo, por ejemplo, alguien que va, o que, no sé, que tiene problemas de juego compulsivo, bueno, cómo controlarse y no ir al casino. O cómo controlarse y no ir al lugar donde normalmente apuesta. Bueno, ese es justamente un poco el proceso de lo que se busca como objetivos. Entonces, los pasos, como ustedes vieron, bueno, hay varios pasos, que sería favorecer el compromiso del cambio, ¿verdad? Que sería el primer paso, que es básicamente como focalizar la atención en los beneficios y los perjuicios. O sea, hay que hacer una especie casi de poda, digámoslo así, de las conductas, ¿verdad? O sea, ¿qué ventajas obtendría yo y cuáles perjuicios obtendría yo? Por ejemplo, mejorar, ir a hacer ejercicio, mejorar mi estado físico, bajar de peso, tener más aire, más oxígeno, verme mejor, etcétera, etcétera. Pero está claro que eso puede tener perjuicios. Digo, hay que ser claros de que puede haber, por ejemplo, pensemos en las personas, sobre todo en las mujeres, por la cuestión del machista y todo el ambiente, ¿verdad? Uno podría pensar que salir en la mañana a correr es muy bueno, pero también puede haber perjuicios y hay que tomarlo en cuenta, que sería, por ejemplo, de que haya, no sé, acoso, ¿verdad? A propósito de, digamos, de la ley y esto que está pasando, pero creo que todos ustedes de pronto han tenido problemas de acoso cuando están tratando de hacer actividad física, ¿verdad? Y eso es un tema complicado porque es un prejuicio, digamos, de la conducta, hay que tenerlo claro, porque es molesto, es incómodo. Bueno, entonces habría que buscar ayuda en términos, bueno, ok, voy a salir, pero voy a salir con alguien, o con algunos amigos, o con un grupo, o qué sé yo, ¿verdad? Que me puedan potenciar, digamos, ese beneficio. Luego es potenciar las expectativas de autoeficacia, es decir, sujetos realmente mejores su autoeficacia percibida, si es autoeficacia negativa o baja, como se le llama, más bien es baja, como se le llama. Entonces, incrementar los niveles de autoeficacia, favoreciendo precisamente las experiencias vicarias, retomando, poniéndole atención, digamos, básicamente a las veces en que a mí me ha ido bien ejecutando una conducta, mis éxitos, digamos, con respecto a la conducta, porque normalmente nos enfocamos en que siempre fracasamos en ejecutar la conducta. Pero de pronto algunas veces ha funcionado. Bueno, siempre es importante reforzarse por las veces que ha funcionado. Y no solo eso, sino también ver cuáles fueron las variables que influyeron significativamente para que eso funcionara de manera bien. O sea, que eso lograr realmente llegar a algún punto, a alguna parte. ¿Okay? Entonces, lo que estamos buscando precisamente es favorecer, en este caso, la autoeficacia. ¿Verdad? Ese es un punto básico a la hora de desarrollar. Y comunicar a otros el cambio. Esto puede ser importante. A veces podría ser que los demás metan la pata porque no saben que estamos haciendo un cambio. Obviamente, no es que vamos a andar por todo lado pregonándole a todo el mundo, mire, voy a empezar a hacer ejercicio. O mire, voy a empezar a comer mejor, no me invite a comer chucherías. Bueno, ojalá lo pudiéramos hacer, pero vamos, por lo menos hacerlo con las personas significativas, emocionalmente significativas, y las personas con las que normalmente nosotros podríamos tener relación, podríamos tener contacto. Pero entonces, en términos de que más bien, en vez de convertirse en un elemento de sabotaje para la conducta, podría ser un elemento reforzante. Por ejemplo, que en una familia alguien diga, ¿sabe qué, papá? Yo voy a comer con bien con vos. O sea, yo voy a comer lo que vos comas y te voy a apoyar. Entonces es importante, por ejemplo, me hacemos un paciente con diabetes que necesita no solamente comer mejor, sino que además es muy importante, esto se ha estudiado, necesita muchísimo del apoyo familiar, el apoyo social. Entonces, si el entorno se confabula positivamente para poder ayudar a la persona, eso es fundamental para eso. Pero a veces la persona debería comunicarlo, porque si no lo comunica, la gente no lo sabe y podría entonces ofrecerle cosas que no debe. Pero si lo sabe, puede ser que evite, digamos, el traerle un alimento que no está apropiado o traerle un pedazo de cake que es diabético. Cosas que pasan con mucha frecuencia, ¿verdad? O sea, que la gente a veces queriendo o sin querer, como decía el Chavo del Ocho, o sea, sin querer queriendo, muchas veces mete la pata y entonces es complicado porque entonces otros familiares intentan mantener la conducta y otros vienen y les sabotean en la intervención. Pero bueno, pensemos simplemente en una conducta que usted quiere cambiar y que de pronto hay que, digamos, evitar inclusive, por ejemplo, el bullying. Pensemos que usted quiere comer bien y todos van a una chicharronera y usted se pide una ensalada y un pescado. Y obviamente puede ser que se burlen de usted y ahí le hagan bullying los amigos diciéndole, ¿cómo venís a una chicharronera a comer pescado? ¿Verdad? A la plancha, o qué sé yo, ¿verdad? O sea, para poder cumplir. Entonces, más bien lo que hay que enfocarse es
en lo positivo. Es decir, yo, a pesar de que estoy haciendo una dieta o qué sé yo, yo vengo a acompañarles y a pasarla bien con ustedes. Y la estoy pasando bien, no necesito comer lo que ustedes comen para pasarla bien. Pero a veces informar a los compañeros o a digamos, a las otras personas puede ser un elemento significativo. Luego, el segundo paso es especificar y evaluar el problema. Eso no me voy a detener porque precisamente decíamos, es observar, registrar la conducta y todas las variables que pueden influir, tanto los factores disparadores de las conductas, tanto adecuadas como inadecuadas, como las consecuencias de esas conductas, como decía. En el paso 3 es la planificación de los objetivos de cambio, que es concretar las metas parciales y finales. Un elemento aquí que es importante, que yo sí debo enfocarme, es que las personas muchas veces fracasan porque establecen metas fantasiosas o fantásticas. Entonces, las conductas de autocontrol fallan porque la persona pretende hacer un cambio de la noche al día, un cambio drástico. Pensemos en que va a hacer ejercicio. Entonces, yo voy a hacer ejercicio mañana y me mando una hora de spinning. Y tengo años de no hacer ejercicio, o tengo meses de no hacer ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar probablemente si es que logro completar los 45 minutos, la hora, haciendo spinning en la clase full, ¿verdad? Donde están todos los pro, y yo me bajo la bicicleta y se me apagan las luces, ¿verdad? Y ¡pum! Caigo patas arriba y me pego una rodilla con la bicicleta. Aquello es una cosa terrible. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en el iniciar la conducta. La conducta está bien que la iniciemos. Pero si yo tengo mucho tiempo no hacer ejercicio, yo debo pedir, si en este caso tengo ayuda profesional, que la actividad física vaya aumentando de manera gradual. Entonces, la meta es realista. Lo realista es hacer 15 minutos de bicicleta, no hacer una hora, porque estoy empezando. En algún momento, entre unos meses, sí, puedo hacer una hora. Igual una caminata. Camino 30 minutos y yo no tengo años de no hacer ejercicio. Camino 30 minutos, no fuerzo el cuerpo ni el corazón a más allá de lo que debo. Hay gente que nunca hace ejercicio y se manda una carrera de 5 kilómetros. Entonces, claro, el otro día está que no aguanta el cuerpo, está que le falta todo, y eso si no le pasó alguna cosa ahí, como decíamos, se desmayó, le faltó oxígeno, tuvo algún problema respiratorio, etc. Entonces, las metas, hay metas parciales y hay metas finales. Las metas finales requieren tiempo. Hay gente que va al gimnasio hoy, mañana, de aquí al viernes, y el viernes se pesa a ver cuánto ha bajado. Y si no ha bajado lo que cree que debió bajar, se frustra y entonces deja todo botado y se va. El problema no es, nuevamente, de iniciar la conducta, es en este caso de la expectativa que yo tengo con respecto al cambio de conducta. Yo no puedo esperar correr de 0 a 100 en un día o 2 días, ¿verdad? Tengo que ir de manera gradual. Entonces, establecer las metas y los planes de manera gradual es fundamental. Ya sea que lo hagamos nosotros mismos, con alguna lógica, o buscando ayuda profesional, por ejemplo, en el caso de la actividad física, donde haya alguien que nos programe la actividad física y que entienda que estamos partiendo de cero. No es lo mismo que, decíamos, tengamos meses de no hacer actividad física, o alguno de ustedes que sí hace actividad física de manera regular, pero quiere mejorar el rendimiento. Ya eso es otra cosa, probablemente requiera otras metas y establecer otros perfiles con respecto a ese tipo de cosas. Igual con la ejecución de las tareas o dejar de procrastinar, no podríamos esperar que en una semana de empezar un programa de autocontrol ya yo sea la estrella de la responsabilidad y que no volví a procrastinar nada. No, probablemente debemos programar cuáles son las cosas que nosotros necesitamos o queremos que sean más urgentes, entonces priorizamos y empezamos a trabajar sobre no procrastinar sobre esas conductas. Después agarramos las otras. Y ya después probablemente sí, hacemos un horario, establecemos pautas de reforzamiento por cumplir el horario, dedicamos horas específicas al trabajo. Cuando nos entregan los cronogramas la primera semana de la universidad, yo ya tengo programado cuáles son mis presentaciones, cuáles son los trabajos y uso un ¿cómo se llama? Un programador, planificador, perdón, y voy estableciendo pautas. Tal día tengo que entregar esto, tal día entregar lo otro, y entonces no voy procrastinando, no voy dejando el trabajo de la universidad para después, no dejo el examen de clínica cognitivo-conductual para el domingo en la tarde, ¿verdad? Y hay que entregarlo el lunes en la noche, es decir, ese tipo de cuestiones. Pero no podemos esperar ser la eficacia caminando de un día para otro. Entonces, los objetivos deben ser graduales en términos de las metas parciales y metas finales. ¿A dónde quiero llegar? ¿A un mes, a 2 meses, a 3 meses, etcétera? Con respecto a cualquier conducta que estemos queriendo controlar o regular. Esto incluye, por ejemplo, en caso de las personas que tienen problemas de adicciones, la expectativa es, ya no solamente, recuerden, se enfoca mucho en el hecho de la abstinencia, como antes,
¿verdad? Ya no es tanto como que la persona simplemente deje de consumir 0,000, sino que lo primero que se trabaja es la reducción de daños. Entonces ven que las metas son graduales. Primero hay que reducir el consumo al mínimo, tratar de compensar aquellas situaciones de daño físico o fisiológico que están ligadas al consumo, eso será otro objetivo. La persona tendrá que ir al doctor, tendrá que ir al cardiólogo, tendrá que ir al dentista, tendrá que ir al nutricionista y obviamente pues al psicólogo, ¿verdad? Para poder ir gradualmente completando todos los elementos que había dejado descuidados y botados. No puede ser un día para otro. Y luego la planificación del tiempo y qué hacer con el tiempo libre que antes se dedicaba a la droga, que eso es fundamental. Entonces, todo ese tipo de cosas van con metas parciales, metas finales. Casi siempre, muchas personas, de una vez que han reducido significativamente el consumo, casi que deciden dejar de hacerlo, pero por una decisión totalmente personal. No todas las personas pueden dejar de consumir por completo. Eso está claramente demostrado. Hay personas que requieren cierto nivel de consumo, pero la idea es que quede en lo menos posible. Y tiene que ver con la autorregulación y el control, porque el ambiente va a favorecer el consumo. Pensemos que usted no toma mucho el alcohol, hoy no, que usted toma alcohol regularmente, pero hoy no quiere tomar. Y digamos que los bares están abiertos y sus amigos le dicen, vamos a echarnos una birra. Usted dice, ok, juega. Yo voy, pero no voy a tomar porque yo no quiero beber hoy. Entonces está claro que es probable que usted tolere la primera ronda o la segunda ronda sin beber. Pero hay una enorme presión cada vez más y la ansiedad por el consumo, por estar en el lugar, con los mismos amigos, con la misma música. Obviamente no vamos a explicar los mecanismos de compensación que activan, digamos, la desesperación o la necesidad por la droga. Y es muy probable que usted recaiga en el consumo, o sea, que pierdas el control, ¿verdad? Entonces, el control tiene que ver precisamente también con condiciones estimulares. Entonces, claro, no podemos pretender que una persona que salió ayer del centro de rehabilitación ya mañana tolere esas cosas. Entonces, el manejo ahí es de control estimular, no se exponga. O sea, usted todavía está pollito, está tiernito, está saliendo del horno, así que tiene que controlarse para no exponerse bajo esa condición. Y ahí implica, obviamente, todo el juego de la resistencia, ¿verdad? Luego recuerden que ya, como decíamos, en el paso 4, que sería el diseñar y aplicar las estrategias de cambio, ahí sí ya es muy detallado porque requiere un montón de técnicas. Como les he dicho otras veces, hay una lista de técnicas, pero eso no implica que el pobre sujeto, ¿verdad? El pobre paciente tenga que pasar por todas las técnicas. No, las técnicas están ahí como un material de apoyo, de soporte. ¿Qué técnicas se van a utilizar? ¿De qué depende? Yo creo que ustedes ya saben la respuesta. Depende de la evaluación y de la formulación de las hipótesis funcionales. Entonces, si la hipótesis lo que dice es que hay mucho problema de control estimular del ambiente, entonces implica que hay que trabajar técnicas de autocontrol. Técnicas de autocontrol sí, pero que estén ligadas al control de estímulos. O que estén ligadas a la planificación ambiental, cambios en el ambiente para favorecer el autocontrol. Por ejemplo, en ingeniería social, ¿cómo se le llama? El uso del cinturón de seguridad es ingeniería social. O sea, la obligación de tener que usar cinturón es ingeniería social, es decir, una pauta ambiental que ya está planificada para que usted la utilice y de hecho minimice el riesgo, por ejemplo, de un accidente. O se supone que la planificación ambiental, el uso de la ciclovía sería planificación ambiental. ¿De acuerdo? O decíamos técnicas de control estimular. Ahora, si el problema tiene que ver más con la autoeficacia percibida o tiene que ver con ideas irracionales, con muchas cosas que la persona, por ejemplo, podría creer que no tiene la capacidad para controlarse, que no tiene las habilidades para controlarse, evidentemente el trabajo con técnicas cognitivas son fundamentales. La observación y el autorregistro, eso ya lo sabemos, debemos ir sistemáticamente revisando y controlando la conducta. Entrenamiento en respuestas alternativas, que algunos lo utilizaron muy bien en el examen, ¿verdad? El reforzamiento diferencial de la conducta alternativa, que sería básicamente buscar otras respuestas que sean contrarias. Por ejemplo, si yo como mucho estando sentado en la casa viendo televisión, pues entonces tratar de hacer otras cosas que me mantengan ocupado, que no sea ver la televisión de manera tal que yo no pueda estar come mientras veo la televisión. Porque eso es muy frecuente. Tenemos ya muy condicionado, paulovianamente, muy condicionado clásicamente, el ver televisión o ver una serie o estar enfrente de la tele o ver un partido, el deporte que te guste, etcétera, y comer. O a veces comemos por aburrimiento, ¿verdad? Esa persona no se controla porque está aburrido. Entonces, una conducta alternativa es realizar actividades lúdicas o actividades concretas, académicas y lo que sea, que compitan con la conducta que estamos tratando de modificar.
¿Ok? Entonces, esa es la base fundamental de eso. ¿Ok? Buscar alternativas, buscar igual. Otra estrategia son los cambios a nivel de conducta. Eso implicaría la planificación ya de experimentos o de conducta. Bueno, realícelo a ver qué pasa. Hagámoslo a ver qué ocurre. O también contratos conductuales que se utilizan también, ¿verdad? Donde la persona hace por escrito un contrato donde se compromete a ejecutar cierta tarea y que si no cumple, entonces también pues, hay un proceso de castigo o si cumple un proceso de autorreforzamiento. Decíamos que las técnicas de autorreforzamiento y de autocastigo son importantes. Que usted sepa programarse de manera tal que se refuerce el fin de semana, por decir algo, con un reforzador de actividad o con un reforzador tangible. Digo, puede ser algo de comer, o un reforzador de actividad, por ejemplo, sería ir al cine o salir con los amigos o conversar con una amiga, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y el autocastigo, que básicamente esto es muy importante, no es que yo voy a darme con un palo, ¿verdad? Y me voy a castigar físicamente, sino que el autocastigo fundamentalmente refiere casi siempre a la pérdida de cosas que a mí me gustaría a favor, por ejemplo, de grupos humanos o de sociedades o asociaciones que no son de mi agrado. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me podrían autocastigar muy bien enviándole dinero a, no sé, a la asociación no sé, psicoanalítica costarricense. No sé si se llama así o si existe. Pero imaginemos eso. Entonces, yo que no soy nada psicoanalista, darle dinero para que ellos propicien y, digamos, extiendan la comunicación de su enfoque, sería un castigo. ¿Verdad? Obviamente, en Estados Unidos se utilizan cosas más severas, inclusive, por ejemplo, cheques a favor de grupos racistas, por ejemplo, de parte de alguien que vela por los derechos humanos o cosas de ese tipo. De manera tal que yo trato de hacer todo lo posible para evitar el castigo, porque el castigo implicaría inclusive algo que a mí me desagrada muchísimo, pero va mucho más en esa línea de intercambios, etcétera, ¿verdad? Igual, como decíamos rápidamente, lo de los contratos, se me olvidaba, hay contratos de buena voluntad, donde yo digo, voy a hacer esto porque sí, y hay contratos de lo que se llaman quid pro quo, ¿verdad? Es decir, si yo hago, tú haces. Y estos también se pueden utilizar perfectamente dentro de lo que es el enfoque del autocontrol, ¿de acuerdo? Y el último paso es potenciar el mantenimiento, ¿de acuerdo? Y prevención de recaídas. Esto es un aspecto importante. Ahí hay que hacer varias cosas. Uno, revisar el plan, si se está ejecutando bien o si tiene errores y hay que corregirlos. Identificar las situaciones límite de riesgo, es decir, situaciones peligrosas donde la persona estaría en riesgo. Por ejemplo, decíamos, visitar un bar para una persona que está saliendo de Reality Hub y que obviamente esto lo expone en un alto riesgo. O una persona que tiene conductas de riesgo sexuales, de exponerse, por ejemplo, a un lugar como un club nocturno o algo así, donde realmente haya mayor facilidad de recaer en las conductas inapropiadas, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, consumo de prostitución o consumo de drogas o no sé, conductas inapropiadas, abuso, ¿verdad? Muchas cosas que podrían presentarse bajo esas condiciones. Entonces, son situaciones de alto riesgo que nosotros deberíamos controlar o tratar de controlar al máximo. O, por ejemplo, ir a lugares donde normalmente se consume drogas, por ejemplo. O ir a lugares donde el riesgo de comer es muy alto. Pensemos los chiquillos. Los chiquillos van mucho a ciertas comidas rápidas, donde además es barato para ellos. Entonces, no sé, usemos nombres, Taco Bell. ¿Por qué Taco Bell se volvió muy popular para los adolescentes? Bueno, ahora toda esta pandemia lo ha limitado. Pero si uno va a cualquier Taco Bell en horas de la tarde, está lleno de estudiantes de colegio. ¿Por qué? Porque evidentemente toda la situación de ahí que se da se comparte, hay interacción social, lo cual es reforzamiento positivo. Y además de eso se come, que es reforzamiento positivo. Y se come barato porque entonces hay ofertas y que tacos en 500 pesos y que burritos en 600 pesos. O sea, cosas que son accesibles para los sujetos, llenan el estómago, no es muy nutritivo, pero son situaciones de alto riesgo. Es decir, una persona con sobrepeso se expone al estar ahí con sus amigos a un factor de riesgo. Entonces, no es que no pueda ir, es al contrario, es identificarlo, que es una situación de riesgo, que la persona entienda que es una situación de riesgo, pero además se prepara para enfrentarse a la situación de riesgo. Y se trabaja el role-playing, juego de roles, inversión del rol, etcétera, etcétera, que se puede utilizar. Planificar estrategias de afrontamiento, que es justo lo que estamos diciendo, de cómo poder evitar esos riesgos. Y obviamente, pues ensayarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no lo cumplo? Etcétera. Un aspecto muy importante que se maneja, digamos, yo que he trabajado mucho en drogas, es entender que si se recae, eso es básicamente una pausa en el aprendizaje. Es decir, que las personas lo entiendan, no como un fracaso total. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una dieta, si yo estoy haciendo una dieta y me como un cake de chocolate extra a todo el programa del día, es decir, mi programa es de 1500 calorías y me comí 500 y un solo tiro en el cake de chocolate en la noche que le cantaron cumpleaños a mi mamá.
yo tengo dos posibilidades. Una, entenderlo como un fracaso absoluto del programa y decir, ¿sabe qué? Yo no sirvo para esta garajada, me voy. Y me termino de comer el chocolate que quedó. Y al día siguiente ya boto todo y empiezo a comer como si no hubiera mañana. La otra, y es lo que se prepara precisamente la prevención de recaídas, es que yo entienda que efectivamente este punto es un error, ¿sí? ¿Es una metida de pata? Sí. ¿Es un fracaso temporal? Pues sí. Pero que no necesariamente por eso tengo que mandar todo al carajo. Entonces, la idea es que la persona entienda y acepte que cometió un error y que diga, ok, perfecto, sí, metí la patota. Fatal. Pero, ¿saben qué? Me voy a tomar un vaso de agua, me lavo los dientes y me voy tranquilo a acostarme. Veo tele un ratito y ya mañana es otro día. Mañana me levanto y vuelvo a hacer las mismas que he hecho desde hace tiempo. Y es probable que en el peso, cuando me pese, donde la nutricionista, dentro de una semana, ni se note la torta que me jale. O sea, no es que vaya a subir 200 gramos porque ya me comí un pequeño chocolate. Es muy relativo. Sí. Y si una persona recae reiteradamente... Es normal dentro del proceso de cambio. Ojo. Pero está claro que se tiene que confrontar a la persona con su propia conducta. O sea, no es que le vamos a permitir fracaso todos los días, ¿verdad? Y si es la persona la que se está autoevaluando, como nosotros y nosotras que estamos con el proyecto Es correcto. que tenemos. Es igual, o sea, hay que hacer una evaluación objetiva de cuáles son los factores que estoy incumpliendo o a qué no le estoy prestando atención para mejorar el programa, ¿verdad? Profe, digamos, pero bueno, es normal, a ver, perdón, en los procesos de cambio de conducta es normal, la recaída es normal. Por ejemplo, tal vez les pongo un caso drástico. En drogas se calcula que de 3 a 5 recaídas es normal incluso. Imagínense. Sí, es que yo me estaba preocupando con eso que mencionó la compañera, porque digamos, yo iba en descenso, o sea, mi autoobservación, pero digamos, hoy que ya me puse a hacer más trabajos y he tenido clases, ya, o sea, como que se volvió a activar la conducta porque está relacionada con la ansiedad. Entonces, como que yo estaba toda preocupada por eso. Ok, no, exacto, es que es lo mismo, vean, ustedes lo que están viviendo, algunos de ustedes, digamos, es como una pequeña pausa en el aprendizaje, es decir, han venido buenos días y hoy fue un mal día, por decir algo. Mal tal vez no es la mejor calificación, pero digamos que es un mal día, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que tengo que tirar por la borda, justo lo que estoy diciendo, todo lo que he trabajado esta semana pasada. O sea, he tenido 5 días buenos y uno malo. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Tener 5 días buenos y uno malo o haber tenido 6 malos? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿cuál es el punto? Que no, mañana me concentro otra vez, me pongo las pilas y va de nuevo. Y gradualmente las recaídas van a ser cada vez más lejanas. Esa es la clave, que sean cada vez más distantes en el tiempo, hasta que ya evidentemente la conducta se mantenga. Pero bueno, eso ya implica cambio, implica mantenimiento, que es como la última fase en los procesos de cambio. No sé si conocen el modelo de Prochaska y Clemente, el proceso de cambio de conducta. Si lo han visto o han escuchado en algún lado. Estamos enfocados en adicciones. Pero aplica para cualquier cambio de conducta. No sé si lo conocen. ¿Nadie lo ha escuchado nunca? El modelo de cambio de conducta de Prochaska y de Clemente. Yo no. Yo por lo menos no me suena. Ok, lo explico. ¿Te suena, no? Sí, pues. Ok, ya que estamos hablando de cambio de conducta, y eso no está estrictamente, decíamos, en el texto, porque decíamos se trabaja mucho en la parte de drogas, pero también implica para cualquier cambio conductual que usted quiera hacer en cualquier área, no solo adicción. Ok, lo que ellos establecen es que no todas las personas iniciamos en el mismo punto cuando queremos hacer un cambio de conducta. Creo que eso lo tenemos todo claro, ¿cierto? Es decir, la gente decide cambiar una conducta, no todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces ellos hablan de que hay etapas de cambio. Ese es el modelo de ellos, se habla de etapas de cambio. Originalmente ellos planteaban 6 etapas, si mal no recuerdo. Luego hubo toda una discusión teórica con respecto a la última etapa, pero es un tema que se trabaja mucho en general en cambio de conducta. Y es bueno tenerlo claro, más allá de los modelos teóricos, es casi un modelo transteorético, digamos, va más allá de las teorías, porque clarifican muchas cosas de esas pautas. Entonces ellos dicen que la primera etapa, ellos le llaman precontemplación.
Es decir, pongámoslo muy sencillo, en esta etapa los sujetos ni siquiera se cuestionan hacerse un cambio de conducta. Están fumando, están haciendo, no hacen ejercicio, no cumplen nada, procrastinan, todo lo que sea, les da igual, corren al final, entregan todo, se estresan demasiado, pero no les pasa por la cabeza que necesitan hacer un cambio de conducta. ¿De acuerdo? Creo que ustedes conocen gente que tiene problemas de conducta y que está en esa etapa, o sea, que le pela, le vale, ¿ok? Le vale un pepín. Luego dice Prochaska y Clemente que hay otras personas, ¿verdad? Obviamente, para cada etapa, no entran en detalle, porque este no es un curso de adicciones, pero para cada etapa, digamos, hay una serie de estrategias para poder ir avanzando a la siguiente etapa. En esta etapa, básicamente, lo que uno hace es, así rápidamente, es dar información. Pensemos en que un familiar fuma muchísimo, y entonces le damos información nada más. Mira, vea, mi tata, aquí está, vea lo que pasa con el cigarro, aquí hay un brochure. O vea que la caja ahora tiene clínicas de cesación de fumado, buenísimas. Vaya, aquí está la información por si usted quiere ir, lo que usted quiera. Pero vean que lo que hacemos es brindar información, no vamos a perseguir al sujeto, no lo vamos a presionar, nada. Le damos información para que el sujeto empiece a ver y de pronto entre en conciencia que necesita hacer un cambio de conducta. Pero bueno, eso pasa en la siguiente etapa. La siguiente etapa es la contemplación. Ya tenemos precontemplación y contemplación. ¿Ok? Entonces, la contemplación, fundamentalmente en este caso, indica que la persona ya es consciente de que necesita hacer un cambio en su conducta, o en sus conductas. Pero no necesariamente eso viene amarrado o implicado o ligado o relacionado a ya empezar a desarrollar un cambio. ¿De Por ejemplo, un fumador que dice, sí, yo sé que yo debería dejar de fumar, pero no sé cuándo después. No, yo sé que fumar es malo, me pasa esto y esto y esto. O yo sé que tomo mucho alcohol y que el alcohol me hace esto y esto y esto, pero yo no sé si lo voy a dejar algún día. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí el sujeto sí tiene conciencia que necesita cambiar, pero eso no implica nada con respecto al cambio como tal. O sea, eso no trae, digamos, de nuevo cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, igual, brindar información, motivación y apoyo. Mira, si a vos te interesa cambiar, yo te puedo ayudar. O si querés, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio y me avisas y salimos juntos a andar en bicicleta un poquito. Y yo te ayudo. Por ejemplo, si uno es una persona que tiene más actividad física que la otra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente es la etapa de precontemplación. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Por eso se le llama un modelo transteorético, porque en realidad no importa tanto las teorías, digamos, en este caso. ¿Okay? Entonces, una vez que el sujeto está en contemplación, de nuevo, se le brinda información, se le puede dar ciertos tips de cómo podría empezar a buscar ayuda, o etcétera, etcétera. Y eso entonces nos lleva a la tercera etapa, que es la etapa de preparación. ¿Ok? Entonces ya el sujeto empieza a buscar ayuda, buscar apoyo, a preguntar, a indagar cómo podría, dónde podría, qué persona le puede ayudar, por ejemplo, buscar un terapeuta o buscar un gimnasio, empieza a averiguar precios, empieza a averiguar cosas, empieza inclusive a comprar algunas cosillas para empezar el cambio, o empieza simplemente a pensar en pequeños cambios, por ejemplo, empieza a reducir el consumo de tabaco intencionalmente, o empieza a reducir el consumo de sal, o el consumo de azúcar, ¿verdad? Hay pequeños cambios en la persona que no necesariamente van a derivar en un cambio absoluto completo, ¿verdad? Pero ya la persona empieza a buscar información. Entonces dice, ok, voy a buscar información, voy a buscar dónde, cómo, cuándo, ya empieza a moverse en términos de generar un cambio de conducta, ¿verdad? Dice, bueno, ok, voy a aprovechar el curso de clínica cognitivo-conductual para cambiar la conducta. Entonces empiezo a buscar qué conducta y empiezo a hacer un análisis de las conductas, etcétera, etcétera, que es como el proceso que ustedes han estado llevando. Ahora bien, el sujeto podría pasar a la siguiente etapa o quedarse ahí. O sea, que hacen los pequeños ajustes, los pequeños cambios. Hizo mucha bulla, hizo mucho movimiento al principio, pero no terminó de cuajar la cosa. Entonces, eso nos llevaría entonces a que podrían quedarse ahí. Entonces, de nuevo, brindar apoyo, dar información, ofrecer ayuda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dar información de los profesionales, de diferentes áreas, nutrición, de psicología, de actividad física, ¿verdad? Toda esa parte es importante para que la persona pueda ayudarse. Pero ojo que podría quedarse ahí o podría avanzar. ¿Okay?
sí avanza, ¿verdad? Sí avanza. Entonces entramos precisamente en la siguiente etapa, que sería fundamentalmente la etapa de acción. ¿Ok? Es decir, ya la persona empieza a ejecutar el cambio. De nuevo, gradual, programado, con metas pequeñas, metas finales grandes, pero vamos gradualmente. Pero la acción empieza ya. ¿Ok? Entonces ya voy al gimnasio, ya empiezo a comer bien, ya empiezo a hacer un horario y a tratar de cumplirlo, ya empiezo a ejecutar el instrumento musical que tanto me gusta, hago un horario, empiezo a trabajar sobre él, todas las conductas que había dejado de hacer y que quiero hacer, entonces empiezo a programarlas y a desarrollarlas. Entonces esa es la fase de acción. En la fase de acción, ¿qué hacen los demás? Bueno, brindan ayuda, brindan herramientas, brindan técnicas, dan soporte, dan apoyo emocional, dan apoyo afectivo para que la persona se mantenga en acción. Ahora bien, de nuevo, la lógica, ¿podría mantenerse en acción? 1 semana, 2 semanas, 6 meses, 7 meses. ¿Ok? De acuerdo al modelo, cuando una persona se mantiene cambiando la conducta por más de 6 meses, ¿ok? Pasa a la siguiente etapa. Si no logra cumplir con los 6 meses, se quedó en la etapa de acción y algo pasó. Habría que analizar las barreras, las dificultades, los costos, qué sé yo, cualquier cosa que haya evitado que la persona se mantenga en el desarrollo de la conducta. Si durante esos 6 meses la persona se mantiene con el cambio pasa a los 6 meses, entramos inmediatamente en la fase de mantenimiento. ¿Ok? Mantenimiento, que es la etapa más difícil probablemente, porque es sostener la respuesta, persistencia en la respuesta a lo largo del tiempo. ¿Ok? El modelo actual llega hasta ahí, es decir, quiere decir que yo, si logro mantener el cambio, ahora este mantenimiento es para siempre. ¿Qué implica? Implica que efectivamente siempre hay un riesgo de recaída y siempre hay un riesgo de retroceso a una etapa anterior. Por ejemplo, hay personas que se han mantenido 10 años sin tomar alcohol y recaen después. O sea, imagínense que uno dice 10 años, puta, ya no, ya esa gente no debería recaer y puede recaer. ¿Ok? Puede recaer. Por eso creo que a muchos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que en algún momento hicimos un programa de alimentación saludable, una dieta, y fue muy bien durante un tiempo y luego por situaciones personales, familiares, barreras, limitaciones económicas incluso, lo dejamos tirado y ya no volvimos. Igual hay muchas excusas siempre, pero lo dejamos tirado. Entonces, en el modelo original, nada más hago la observación por una cuestión histórica, en el modelo original de Prochaska y de Clemente había una fase adicional que se llamaba terminación. La terminación justamente fue la etapa que entró en discusión y que hubo mucho debate y hubo un montón de cosas, precisamente porque algunas personas creyeron que uno podría ya quedar libre de toda tentación. Y esto creo que ustedes lo tienen claro si le preguntan a una persona alcohólica o a una persona que fue fumadora. Si ustedes le preguntan si todavía siente apetencia por la sustancia, te va a decir que sí. Si un fumador, aunque tenga 20 años de no fumar, te va a decir, a mí me dan unas ganas terribles de fumar. Por ejemplo, cuando yo veo una película y veo un actor que está fumando con un placer y con unas ganas, miren, a mí me dan ganas de ir a prender un cigarro. O un alcohólico que te diga, mira, yo veo ahí una, ¿cómo se llama? Una cerveza bien escarchada, así fría, y mentira que yo no digo, uy, qué rico una cerveza. No me la tomo porque sé que no debo. Por ejemplo, uno de mis tíos, que es alcohólico, ¿verdad? Y él tiene más o menos unos 3 años de no beber. Él mismo lo dice, es decir, hace calor y estoy en la playa, mentira que no me hagan tomarme una cervecita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el mecanismo neurobiológico de la adicción va a estar ahí siempre, ese no se desaparece. Por eso no existe el desaprendizaje. Ahora que estamos de moda que los coaches y todo este tipo de charlatanes hablan de desaprender para aprender. Olvídense de ese cuento, usted no desaprende nada. Su cerebro no desaprende. La única manera que su cerebro desaprenda es que se lleve un huevazo en cierta parte del cerebro o que consumió tantas drogas o tanto alcohol o cualquier medicamento extraño que se le murieron las neuronas de esa red neuronal y se le olvida las cosas. Pero si no es por una razón de ese tipo tan dramática, su cerebro no va a desaprender. Es decir, la asociación entre la droga y la reacción fisiológica condicionada plásticamente, pavlovianamente, siempre va a estar en su cerebro. Por eso es cierto, eso sí es cierto, que toda persona que fue adicto sigue siendo adicto. Sí, porque su cerebro sigue activando mecanismos adictivos.
¿De acuerdo? O sea, es su cerebro que genera mecanismos adictivos y que reacciona, por supuesto, toda la persona ante los estímulos del ambiente y que debe autorregularse, controlarse. Entonces, vean que lo que aprendemos, o sea, no se desaprende, se aprende otro mecanismo regulador. Y justamente en el autocontrol es eso, es aprender mecanismos de autocontrol o de autorregulación que compitan con los mecanismos inmediatos, automáticos, condicionados clásicamente, que nos activan el deseo o apetencia por conductas que no son apropiadas, pero que sabemos que son riesgosas y que nos pueden traer consecuencias en la salud, etcétera, etcétera. Ahora, para el modelo de Prochaska y Clemente originalmente, el modelo dice que la terminación, que era como se llamaba esta última etapa, que ya la eliminaron, ¿verdad? Decía que ocurría 5 años después de mantenerse. O sea, había que estar, claro, demasiado tiempo, 5 años en mantenimiento constante para llegar a la terminación. Pero como hemos visto, la evidencia dice que no importa cuánto tiempo haya pasado, no existe la terminación, lo que existe es el mantenimiento. Entonces, las recaídas pueden ser normales dentro de ese proceso. Lo que hay que hacer es que las recaídas sean cada vez menos frecuentes. ¿Ok? Son totalmente normales. Las recaídas son parte del proceso de recuperación de cambio de conducta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el modelo de Prochaska y Clemente? ¿Qué piensan? De hecho, me parece como muy aplicable como a muchas conductas que uno quiere dejar de hacer, o sea, bueno, como cosas que uno quiere dejar de hacer o cosas que generalmente la gente quiere dejar de hacer, no solamente con drogas. Entonces es como súper interesante ver eso y también como el hecho de que la persona nunca va a desaprender eso, que siempre va a tener como esa tentación, pero que tiene que controlarse. Exactamente. Sí, es desarrollar mecanismos de autorregulación. Incluso yo me voy a atrever a decir algo que espero que me comprendan bien. En realidad, todo proceso de terapia, al final de cuentas, es un proceso para que la persona desarrolle autorregulación. Que sepa cuándo debe actuar, cuándo no debe actuar, cuándo hay que hacer y cuándo no hacer. Esa clave de autorregulación conductual, emocional, etcétera, es fundamental. Es al final casi que el objetivo de toda terapia cognitivo-conductual, por lo menos. Bien, ¿preguntas sobre el tema de hoy? Sobre lo que hemos hablado, creo que por lo menos he empleado cosas que normalmente me parece que no las han visto, cosa que es interesante. Pero bueno, es parte del proceso, ¿verdad? La formación siempre es gigantesca. Decía un profesor mío alguna vez que la universidad era un mar de conocimiento con un par de pulgadas de profundidad. Entonces, pues siempre hay cosas que aprender, y eso es lo chiva. Y en psicología también, creo que por eso nos apasiona tanto. Nos encanta, porque siempre hay mucho que aprender y muchas respuestas todavía que dar. Hay muchas preguntas todavía. A veces es mejor generar preguntas que respuestas, ¿verdad? Al menos en esa línea de pensamiento, de poder desarrollar, responder, buscar, investigar. Entonces, la conducta humana es interesante. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas ni dudas, entonces yo por lo menos daría por cerrada la sesión de hoy. A menos que haya alguna cuestión de último momento que ustedes quieran preguntar, ¿o está todo claro? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tienen el material, tienen la lectura, tienen la presentación con la explicación y bueno, también pues obviamente la sesión. Ahora inmediatamente apenas cerremos la sesión, ella se convierte en un archivo MP4 y ya yo trato de subirla aquí en la noche, ya la deben tener en el canal de YouTube. Bueno, si no es así, entonces cerramos aquí. Buenas tardes, que estén muy bien. Saludarlos de nuevo. Espero que sigan todos bien. Yo sé que están socados en estas últimas semanas, van a estar full, pero bueno. Y alguien me escribió algo del examen. Ahorita lo resuelvo. Voy a revisar, a ver, seguro me equivoqué de carnet, tal vez. No sé si fue Miguel. Creo que fue Miguel, ¿verdad? Parece. Profe, los resultados del Así es, examen, del primer examen, ¿están en mediación o...? No, están usted en los mandaba por- están en el Drive, en un archivillo PDF que dice notas. Notas parcial 1, ok. creo. Ahí está Está bien. por número de carnet, ahí lo puedes revisar. Ah, bueno, gracias. Ok, ahorita te resuelvo, Miguel, Sí, voy a profe, revisar. mi número de carnet no está incluido ahí en las notas. Sí, no sé, ¿será que me equivoqué en el...? Bueno, a ver. Bueno, ahorita te lo mando por
por el WhatsApp si quieres. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Bueno, buenas tardes, muchachos. Gracias, Estén bien, profe. chicos. Gracias. Un gusto Gracias, saludarlos. profe. Pura Gracias, vida. profe. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Estuvo muy interesante el tema de hoy. Pura vida, placer. Profe, Sí. solo para confirmar, ahorita lo que estamos trabajando en la investigación autoaplicada es la autoobservación y analizando la conducta, todavía no aplicándolo, ¿verdad? No, sí tienen que hacerlo porque ya el informe más bien era para hoy. Quedó para la otra semana. Entonces tienes Ok, que... entonces sí deberíamos ya aplicarlo. Sí, claro. No, la idea es que ya lo apliquen. Exacto. Ok. Arrancar, Estaba un digamos, poco ya perdida. mañana, digamos, si has hecho observación, digamos, como línea base, ya mañana arrancar con el tratamiento, por lo menos que nos dure una semana antes de hacer el informe. Ok. Listo. Gracias. Un gusto. Previo.